Hizo su licenciatura. Hizo su licenciatura en 61 en la Universidad de Princeton y después se doctoró en 68 en la Universidad de Columbia. Publicó su primer libro, Man and His Circumstances, Ortega as Educator, en 71. Se fundó el Institute for Learning Technologies at Teachers College Columbia en 85. De 90 a 93 estuvo en un proyecto, The Dalton School Technology Project, con una subvención de $3,5 millones que trataba la implantación de las nuevas tecnologías en el ámbito educativo de escuelas. Desde 94 hasta ahora ha colaborado con el gobierno de los Estados Unidos con dos departamentos en concreto, el Departamento de Comercio y también el Departamento de Educación, en varios proyectos que han recibido $100 millones en subvenciones. Escribió un artículo en 99 intitulado The Education Manifesto, Transforming Education with Technology, y va a tratar este artículo un poco más a fondo ahora. Y actualmente está trabajando con la New York City Board of Educators en una iniciativa para implementar las TICs a nivel de toda la ciudad de Nueva York. Y como final puede destacar que es miembro del Board of Directors, los directivos del Internet Policy Institute en Washington, D.C. y además en los Mayor's Council on New Media en Nueva York. Thank you, Tim. It's an honor to be here with you today, and I want to reflect on some of the educational principles that are at stake and some of the educational opportunities that the technologies are providing us. The question that came up with the last speaker of the gateway, the portal of portals, is really the key development that I want to share with you and reflect on with you today. In New York City, we have a very large school system. Tenemos un sistema escolar muy grande con 1,1 millones de niños en nuestros centros escolares. Hay más de 1,000 profesores y personal administrativo. Esto está dentro de un gran sistema burocrático y hay un consejo de educación compuesto por 7 miembros. El alcalde nombra 2 de los miembros y el presidente de cada distrito. En Nueva York está dividido en 5 distritos y cada distrito nombra a un miembro de este comité. Pero existe una preocupación en la ciudad acerca de la calidad de nuestra educación y estas preocupaciones desde luego no difieren de las preocupaciones que afectan también a la planificación educativa aquí en Bilbao. Nosotros, como ciudad, hemos pasado por un periodo muy difícil, un periodo económico muy difícil en los años 70 y 80, por muchos motivos bastante parecidos, porque la ciudad de Nueva York inicialmente fue un lugar de fabricación muy importante, donde había diferentes tipos de industrias productivas, por ejemplo, en el campo de la imprenta, en el campo textil. Había también muchas industrias del servicio o de servicios, compañías de seguros, etcétera. El sector servicios ha seguido creciendo, Wall Street y demás, pero nuestra industria de la fabricación en esta última década o en estas últimas 2 décadas casi ha desaparecido por completo. Y la ciudad de Nueva York ha intentado reorientar su economía. Hemos estado analizando el campo de la educación, hemos estado analizando también las tecnologías de la información como instrumentos significativos para dar forma a este sistema, especialmente para los menos privilegiados en nuestra comunidad.
Se piensa que los centros de enseñanza de Nueva York tienen que trabajar bastante mejor que lo que han hecho en el pasado más reciente. En el estado de Nueva York, cuando se realizan los exámenes, podemos ver que muchos de los centros están, desde luego, en posiciones muy malas, muy rezagadas en cuanto a resultados académicos. El sistema de educación de Nueva York, pues ha sido uno de los mejores y ha sido uno de los más innovadores a finales del siglo XIX y principios del XX. Y así parece ser que nos hemos visto totalmente sumergidos en los problemas clásicos de tener un sistema de educación excesivamente burocrático, un sistema con muchísimos conflictos sociales y que han llegado a afectar la actividad escolar. También ha habido importantes cambios demográficos en nuestros centros y esto ha producido muchos problemas pedagógicos que son muy difíciles de resolver. Varios de los miembros del Consejo que he citado antes conocen perfectamente bien la potencialidad derivada de la tecnología. Y fue a finales de la década de los 90 cuando empezaron a meter un poco de presión y decir a los burócratas: tenemos que encontrar nuevas maneras de hacer que nuestros centros escolares funcionen a un nivel bastante más elevado de efectividad que lo que ha ocurrido en las últimas décadas. Y que era necesario contar con una iniciativa tecnológica, era fundamental, de hecho. Disponemos de muchos recursos, de alguna manera, pero también tenemos pocos recursos, aunque con la contradicción. Se diseñó un plan para desarrollar una emisión de bonos. Entonces serían bonos garantizados o avalados por el Estado, serían 10.000 millones de dólares que se emplearían para renovar los centros escolares y 1.000 millones de dólares que se invertirían en tecnología para los niños y para los profesores, tanto dentro como fuera de los centros de enseñanza. Pero la política de la emisión de bonos, fracasó de una manera dramática hace poco más de un año. Y la gente no sabía qué hacer para mejorar el nivel de rendimiento de nuestros centros. Hubo un breve periodo de depresión y después dijeron, vamos a ver qué otras alternativas de financiación podríamos poner en marcha y que sirvieran de apoyo a una iniciativa tecnológica totalmente sólida. Y ese fue el momento cuando se creó un grupo de trabajo, y era el grupo de trabajo sobre la enseñanza y la educación en el espacio. Estaba compuesto por una serie de miembros del Consejo, por una serie de educadores y también había algunos empresarios de alto nivel. Había un representante también del sindicato de profesores o de enseñantes y varios directores de centros escolares de la comunidad. Y empezaron a hacerse preguntas. Por ejemplo, ¿cómo podemos abordar los problemas clásicos del sistema escolar de Nueva York? El hecho de que tenemos una enorme burocracia, el hecho de que tenemos un enorme sistema escolar y que es muy difícil de gestionar y que es muy difícil de hacer que responda a las necesidades y a las posibilidades de nuestra ciudad. ¿Qué podemos hacer? Nos preguntamos, ¿qué podemos hacer para convertir estas desventajas en ventajas? ¿Y cómo podríamos conseguir que hubiese una voluntad política? Porque esa voluntad política, desde luego, carece del todo o totalmente ausente. ¿Cómo podría ser posible movilizar un nivel elevado de recursos para poder invertir de manera agresiva en la tecnología que necesitan nuestros centros de enseñanza? Bien, una vez identificada la situación, el grupo de trabajo empezó a analizar la
posibilidad de redefinir las relaciones existentes entre la educación pública y el sector comercial, es decir, la relación con el entorno empresarial en el mundo del comercio electrónico. Y lo que ha surgido como resultado final ha sido una idea muy radical que tiene que ver con el concepto del portal de los portales y tiene que ver con el concepto del gateway. Cuando uno habla con los directores de centros escolares, bueno, se dice que respecto a los ordenadores y su uso por parte de los profesores, bueno, sabemos que los portales y los recursos de Internet se están volviendo muy interesantes y desde luego se están convirtiendo en activos educativos con muchísima fuerza. Pero existe un problema importantísimo y es que solamente un número limitado de niños tienen acceso a estas herramientas fuera del centro. Y una de las características más interesantes de estos portales o de estos gateways educativos o de estos recursos educativos es que están disponibles tanto dentro del colegio como dentro del hogar. Pero encontramos que hay una enorme resistencia en cuanto a implantar un currículum o un plan de estudios en un colegio que se base en la utilización intensiva de recursos electrónicos, porque lo que hace al final es minar la cohesión social de la población. Aporta mejoras radicales para los recursos educativos que tienen aquellos que ya cuentan con los mejores recursos educativos y deja a aquellos que tienen menos recursos educativos, les deja en una situación como apartados, como que no le compete ese tipo de mejoras. Entonces lo que se dice es que para aprovechar las potencialidades de Internet, lo que tenemos que hacer es conseguir que todos los niños puedan conectar, que todos se puedan conectar tanto en los centros como fuera de los centros, para que de esta manera puedan tener exposición de 24 horas al día, 7 días a la semana, sin importar si están o en el aula, sin importar cuáles son sus antecedentes étnicos y sin importar cuáles son sus recursos financieros o económicos. Y este grupo de trabajo realmente se preguntó lo siguiente: estamos llegando a un momento en el que esta situación podría crear o generar un poder económico suficiente para hacer que este equipamiento fuese posible para todos los niños o para todos sus familiares o para todos los profesores, para así crear una comunidad educativa en línea donde todo el mundo utilizaría Internet tanto dentro como fuera de los centros de enseñanza para que sirviera de apoyo a su labor educativa. El grupo de trabajo, bueno, había un determinado número de ejecutivos de empresas como IBM, de Toshiba, y también había un grupo de Andersen Consulting, una de las empresas de consultoría más importantes del mundo y que trabaja mucho en el campo del comercio electrónico. Y Andersen Consulting proporcionó un equipo de consultores gratis y que realmente abordó este tema en bastante profundidad. Un momento, por favor. Estas diapositivas realmente son para leer y no para utilizar durante la ponencia, aunque al final le daré una seña donde podrán ir para efectuar la lectura, para que puedan leer estas transparencias con absoluta comodidad. Pero la finalidad básica de lo que estamos intentando preparar ahora en Nueva York
consiste en lo siguiente. Queremos crear lo que llamamos un portal de afinidades. Un grupo de personas que tienen vínculos muy fuertes y que quieren actuar de manera concertada, que quieren actuar o intervenir en línea. Queremos que se haga de una manera tal que se puedan generar recursos adicionales para el sistema escolar. Anderson Consulting dice que hay 1,1 millones de niños y hay que multiplicar sus familiares, digamos que por 2, algo, ¿de cuánto exactamente? Y después tenemos el personal escolar y todos ellos dentro del sistema escolar, lo cual nos da una población total de unos 4 millones de personas, más o menos. Y la finalidad básica consiste en proporcionar a estas personas lo que nosotros definimos como un dispositivo digital portátil, ya que pensamos que la tecnología está cambiando rápidamente. No se trata de un ordenador sobremesa, no un ordenador portátil, sino que es algo más de una libreta electrónica, por así decirlo. Sería un dispositivo manual que puede utilizarse en el colegio, en casa, que lo pueden utilizar los profesores, los familiares, y que proporciona un acceso a Internet rápido en todos los lugares de la ciudad y en todos los momentos del día. Y nosotros decimos que con este tipo de sistemas o con este tipo de dispositivos podríamos crear la zona educativa, es el término que nosotros utilizamos, junto con una zona de partners o de socios que sería de tipo comercial. Y la zona educativa sería gratis. La zona educativa sería tan activa en el hogar como en el colegio, mientras la zona de los partners sería activa fuera del colegio. Aunque casi todo esto se ciñe o se adapta a la normativa de Nueva York. Y según las normas de Nueva York no se deben llevar a cabo actividades comerciales en la clase o en el aula. Y la zona educativa se supone que tiene que ser un recurso libre de aspectos comerciales y que tiene que ser un portal muy amplio, muy exhaustivo, que contenga todos los actos educativos que uno pueda reunir en un solo portal. El estudio de Anderson Consulting está disponible en la siguiente ubicación de Internet, www.nicnet.edu/space. Bueno, lo tienen allí en HTML y también PDF. Si lo desean consultar, de todas formas les recomiendo el fichero Acrobat porque es mucho más legible. Se trata de una presentación en PowerPoint y que repara en mucho detalle los aspectos económicos que subyacen en este programa. A finales de septiembre, el estudio de Anderson, junto con las recomendaciones emitidas por el grupo de trabajo, fueron presentados ante el Comité de Educación y el Comité aceptó las conclusiones y ya empezaron a saber hacia dónde querían ir. Sin embargo, el Comité o el Consejo hizo una observación importante. Decía que el estudio de Anderson se refería más bien a los aspectos económicos y que tenía mucha capacidad como una propuesta técnica, comercial y educativa, pero no decía nada sobre el raciocinio educativo del esfuerzo que se había llevado a cabo. Entonces se devolvió y se nombró un pequeño subcomité que ahora mismo se encuentra trabajando duramente para desarrollar un marco educativo para poder llevar a cabo esta iniciativa que se acaba de proponer, proporcionando acceso a Internet a todas horas del día para todos los escolares de Nueva York y también para todo el personal educador de Nueva York. Y he estado trabajando en este plan educativo con el subcomité del Consejo y también con diferentes miembros del Comité de la Ciudad de Nueva York. Me gustaría hacer una serie de reflexiones sobre este programa esta mañana. Yo creo que
que es fundamental que reconozcamos un hecho, y es que este tipo de iniciativa tiene una serie de consecuencias pedagógicas significativas y también tiene muchas oportunidades de transformación. En cuanto a experiencias educativas, yo diría que ahora mismo nos encontramos inmersos en una larga democratización del sistema de educación y que digamos que se afianzó mucho en el siglo XIX con la provisión de la escolarización elemental y que a principios del siglo XX se ha ampliado a todo el mundo para así incluir también a la educación secundaria obligatoria, y a mediados del siglo XX hubo un esfuerzo concertado en todo el mundo desarrollado para ampliar el acceso a la educación superior. Es algo que ha sido una de las características más importantes de la política de la educación superior en Estados Unidos, por lo menos. Y desde luego sugeriría que con la provisión de un portal de portales y también con la garantía de que todos los niños y todos los profesores y que todo el público pueda establecer una interacción continua con ese portal, si lo hiciéramos, esto significa que estas tradiciones de democratización irían alcanzando unos niveles de desarrollo bastante más elevados y bastante más sólidos. Pero la pregunta que nos estamos haciendo ahora mismo en la ciudad de Nueva York es ¿qué diferencia va a producir esta conexión continua de 7 días a la semana, 24 horas al día, al programa educativo de nuestros centros escolares? ¿Qué cambios va a haber en nuestra cultura también en lo referente a la conducta del sistema educativo? ¿Y esto cómo va a modificar la práctica educativa? Y podríamos argumentar o decir que lo va a hacer de 3 maneras fundamentales. Una manera de conceptualizar esta situación consistiría en decir que hasta ahora, si por ejemplo nos remontásemos del siglo XVI hasta las reformas de la educación, que es cuando empezó la construcción de la escuela moderna, podemos decir que todo ese proceso entre Lutero, Comenius y el momento actual, digamos, ha sido un proceso en el que se ha ubicado un programa educativo fundamentalmente dentro de la institución de la escuela, y que lo que estamos contemplando ahora mismo, a medida que empezamos a digitalizar todo el programa educativo y ahora que está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, desde cualquier sitio, tanto dentro del colegio como fuera del colegio, la comunidad, donde sea. Es decir, está sacando el programa educativo del centro escolar y lo está diseminando a toda la comunidad. Y al hacerlo, lo que estamos haciendo es modificar algunas de las condiciones fundamentales de la enseñanza y del aprendizaje que han mantenido presentes durante mucho tiempo en nuestras labores educativas. El primer cambio básico es que lo que estamos proporcionando para todo el mundo, estamos facilitando una representación completa en formato digital del activo de nuestras culturas. Y esto permite a todo el mundo que mantenga un compromiso diferente en el proceso educativo. Y dentro de poco tiempo ya no será que unos tengan acceso privilegiado y que otros tengan un menor acceso a los recursos de nuestra cultura, porque dentro de poco lo que va a pasar es que todo el mundo va a tener un acceso que desde luego más allá del acceso de aquellos niños que se han criado en los hogares más ricos y de más medios económicos y educativos hasta el momento. Y esto desde luego plantea de manera implícita muchas maneras diferentes de participación en el proceso de educación. La segunda gran diferencia, pensamos, y que se va a diseminar con mucha rapidez y que va a tener una serie de efectos considerables, es que estas representaciones digitales de nuestra cultura tienen la capacidad
para poder incorporar un elevado nivel de respuesta ante el usuario. Y esta capacidad de respuesta no diría que se trata del trabajo de la inteligencia artificial, ni ningún tipo de atributo del mundo de las máquinas que nos rodea, sino que esta capacidad de respuesta es algo que nos sirve para amplificar y para reforzar la inteligencia del usuario, y hace que sea posible que el usuario pueda llevar a cabo con facilidad cualquier tipo de tarea intelectual, y si no tienes esa capacidad de respuesta, quizás sería muy difícil de hacer o de llevar a cabo por completo. Y el tercer cambio fundamental que esperamos que se vaya a producir y que luego queremos explorar es que esto va a modificar las condiciones de la comunicación educativa. Tradicionalmente, y en la mayoría de las ocasiones, la situación educativa es un circuito cerrado, es un entorno de comunicación que se produce dentro de una serie de fronteras, y la capacidad de llegar a las personas que están fuera de la comunidad pedagógica inmediata cara a cara es muy difícil de realizar. Y el sistema de comunicación síncrono-asíncrono online, que estará en manos de cada alumno y cada profesor constantemente, nos introduce un nuevo patrón de comunicación. Y lo que quería hacer relativamente rápidamente es repasar un inventario de algunos elementos claves que facilitan estos cambios. Y existe una presentación mucho más amplia en PowerPoint que les podré facilitar al final, que proporciona más detalles. Y no son cosas nuevas. Nuestro argumento no es que la tecnología haga posible una nueva forma de educación, ni que cree una pedagogía alterada, sino que lo que hace es modificar la ecología de la educación. Toma ideas que han estado muy vivas en nuestra cultura, desde por lo menos Rousseau, y crea estrategias pedagógicas que en el pasado han sido difíciles de llevar a cabo bien, y ha sido muy difícil de practicar con grandes números de personas. Y nos gusta describir el cambio diciendo que proporciona una educación rigurosa y progresiva, accesible para todos. Y gran parte de lo que verán en estas propuestas sobre las implicaciones en el cambio de la accesibilidad a los activos educativos, la capacidad de incorporar la respuesta a nuestras herramientas educativas y nuestra posibilidad de modificar las condiciones de la comunicación cultural, porque estamos volviendo a dar vida a las aspiraciones progresivas dentro de nuestras tradiciones pedagógicas, y estamos centrando el aprendizaje en el alumno, estamos centrando el aprendizaje en la resolución de problemas, estamos haciendo mucho más viable el aprender haciendo. Y el resultado final de la propuesta básica que estamos persiguiendo en nuestra ciudad, y también es algo muy característico de lo que está sucediendo en todo el mundo, estamos colocando la conectividad de Internet en manos de todos los alumnos, y estamos promocionando a cada alumno una tecnología educativa muy potente. Y en este sentido es una iniciativa centrada en el alumno. Este es el resultado final. El ponente anterior hablaba de la importancia de la digitalización. Esto está
sucediendo muy rápidamente a nuestro alrededor. Gran parte de lo que se ha digitalizado es gratuito, está en el dominio público. Las principales bibliotecas de Estados Unidos, la Biblioteca del Congreso, las bibliotecas académicas, la mayoría de las bibliotecas de investigación, las bibliotecas urbanas públicas, como la Biblioteca de Nueva York, están introduciendo enormes contenidos online en todos los campos que nos podemos imaginar. Está en un estado de desorden desde el punto de vista del usuario, y uno de los imperativos que hay que cumplir para crear un portal de portales es colocarlo dentro de un orden utilizable con fines pedagógicos, pero me parece un problema resoluble y esperamos que las iniciativas comerciales de las ciudades posibiliten este trabajo sostenido para proporcionar un marco pedagógico para la utilización de todo este material para que se pueda avanzar. Una de las cosas que hablamos pedagógicamente tiene que ver con las inteligencias múltiples y los diferentes estilos de aprendizaje. Bajo las limitaciones tradicionales, esto resulta muy difícil. Un libro de texto supone cuáles son sus usuarios y rara vez tiene espacio suficiente para poder responder a diferentes estilos de aprendizaje, dando énfasis a la inteligencia visual, auditiva, textural, cinética. En su forma digital, todos estos activos se pueden hacer a la medida, no simplemente por el profesor, sino por el alumno. Y prevemos que a medida que las personas se vayan poniendo realmente online con un ratio de 1 a 1, y no solamente durante unas horas al día, sino las 24 horas al día, los 7 días de la semana, la gente podrá tomar muchas más decisiones en cuanto a los estilos de aprendizaje que pueden utilizar. En Nueva York, las diversidades culturales son un problema importante en nuestros centros. Pensamos que estas diversidades culturales se van a convertir rápidamente en activos importantes. La capacidad de representar culturas múltiples con niveles de calidad muy altos, poder pasar de una a otra, va a profundizar y ampliar y hacer mucho más cosmopolita la gran mezcla de etnias en la ciudad de Nueva York. Y aquí tengo que leer de mis notas en inglés. Prevemos la posibilidad de mejorar la enseñanza a través de las preguntas. Es algo de lo que hablamos muy a menudo, pero en la práctica nos resulta difícil llevar a cabo con un alto nivel de calidad. El profesor medio, con 25 o 30 o 35 alumnos, si cada uno de ellos hace preguntas importantes, muy pronto se encuentra al límite de su capacidad de responder bien a todas esas preguntas. El Internet y el acceso continuo a Internet mejora de forma importante la posibilidad de responder a través de los cursos educativos. Módulos explicativos para romper la secuencialidad del currículum. Algo que sea mucho más acumulativo. La posibilidad de incorporar a nuestros procesos de educación la oportunidad de hacer evaluaciones, no a través de los exámenes, sino a través del trabajo realizado. Esto será mucho más
manejable en forma digital que es en forma física. Estas son reformas que se están promoviendo antes del advenimiento de estas tecnologías, pero son reformas que adquirirán más energía y yo creo que serán manejables a través del acceso al mundo digital por todo el mundo las 24 horas del día, 7 días a la semana. Y pensamos que todo esto llevará a una educación que está impulsada por las preguntas que plantea el educador en lugar de a través de unas lecciones que imparte el educador, y que el diseño del currículum, del programa, será un diseño que se asegure de que exista una panoplia de preguntas importantes que se planteen de manera eficaz a cada niño a lo largo de su experiencia educativa. La capacidad de incorporar capacidad de respuesta a todos estos recursos significa que podemos empezar a utilizar potentes simulaciones de una forma mucho más plena como herramienta común de enseñanza. Significa que nos podemos alejar de la educación sobre diferentes asignaturas para pasar a una situación en la que el alumno practica la asignatura, es decir, trabajando como arqueólogos, trabajando como abogados, trabajando como médicos, a través de toda una variedad de simulaciones que les sitúan en el mundo de acción de los diferentes campos de enseñanza y ejercicio profesional. Además, el incorporar una capacidad de respuesta a nuestros recursos educativos significa que podemos situar gran parte del desarrollo de competencias, no devaluándolo, porque es muy importante, sino desplazando, alejando del centro de la relación entre el profesor y el alumno, tomando el supuesto que estas oportunidades de desarrollo competencial serán proporcionados y reforzados por la propia respuesta del entorno educativo, donde las competencias se pueden practicar, donde se pueden ensayar las competencias básicas. Voy a avanzar un poco más rápidamente y voy a estar a la comunicación. Aquí tenemos que existen muchas oportunidades en cuanto a tipos de aprendizaje, aprendizaje por colaboración, mejora de la resolución de problemas, mentorización. Yo creo que una de las tragedias de nuestras estructuras actuales de educación que se mejorarán a través de la capacidad de comunicación y a través del acceso continuo online entre todos es la segmentación por edades. Uno de los grandes descubrimientos de los reformistas pedagógicos del siglo XVII no es algo que desaparecerá por completo, pero se podrán hacer cruces para que los niños mayores puedan ser mentores de niños más pequeños y crear la sensación de que tienen responsabilidades dentro de un continuo de edades humanas, separándonos un poco la idea de que los niños de 7 años solo interactúan con niños de 7 años y los adolescentes solo con adolescentes. Un mayor esfuerzo por introducir el desarrollo profesional just in time es una de las características de la iniciativa de la ciudad de Nueva York. Ha habido muchas propuestas para combinar grupos empresariales y grupos académicos para proporcionar un programa completo de desarrollo profesional de los profesores de Nueva York online, y esto estará disponible en otoño del 2003. Conectar el centro, el hogar y la comunidad nos llevará
a un marco totalmente diferente el discurso. Ahora, cuando se anima a los profesores a tratar con los padres, a interactuar con los padres, es una carga importante, porque hay que transmitir una actividad importante de información a los padres sobre lo que se está haciendo en el aula. Pero si todo el mundo tiene acceso las 24 horas al día, 7 días a la semana, a todas las herramientas educativas de la cultura, podemos suponer que se compartirá una gran cantidad de conocimientos y también se compartirá la participación. El resultado básico de todo esto pensamos que consiste en hacer que la experiencia educativa ya no se pueda describir como una experiencia secuencial, sino una experiencia acumulativa, donde un niño puede volver fácilmente a lo que estudió en años anteriores o saltar hacia adelante, siempre que sienta curiosidad. Lo que llamamos niveles de aprendizaje, no niveles en sentido técnico. Respecto a la interacción de todas estas tecnologías, sino unos niveles que orienten el aprendizaje por parte de los niños como punto de iniciativa y de atención en nuestros debates pedagógicos. Estos niveles o estos estándares que han sido desarrollados bastante a fondo a nivel estatal y a nivel municipal, yo creo que nos va a dar una medida del contenido de la zona educativa de la que estamos hablando. Los estándares ahora parecen algo impuestos sobre el ejercicio de la educación. Lo que queremos asegurar es que estos estándares representen el denominador común mínimo de lo que existe online. Es decir, no se trata de plantear que estos son los cuentalibros que los niños pueden leer durante su educación, simplemente dar una relación de títulos con la expectativa de que salgan a comprarlos si los encuentran en sus tiendas de libros, sino aquí están los 50 libros con todo su texto de forma interactiva y que podéis leer cuando queráis. Y gran parte del trabajo de desarrollo que se está llevando a cabo en la actualidad consiste en asegurar que el contenido que refleja los estándares sean contenidos que se puedan acceder 24 horas al día, 7 días a la semana por todos nuestros niños. Y las exigencias técnicas, ni el estudio Anderson que he citado antes, ni este estudio intentan especificar la tecnología que se utilizará. Pero intentamos decir que las exigencias técnicas que planteará este sistema deben proporcionar un buen control y un buen acceso pleno interactivo a todas estas metas y consideraciones pedagógicas. Como propuesta comercial, pensamos que la efectividad pedagógica de todo esto será la clave. Y lo que engancha a las personas en el portal, lo que hace que las personas vuelvan, es lo que hará que el portal tenga éxito comercialmente, y será la efectividad pedagógica que hará que vuelva la gente. Pensamos que esto va a cambiar la relación que tienen muchos grupos de interés actualmente respecto a la educación. La mayoría están diciendo los centros deben hacer esto, los centros deben hacer aquello, deben trabajar mejor las competencias básicas, deben enseñar valores empresariales, deben enseñar valores de trabajo. Si están disponibles todas las herramientas de la educación 24 horas al día, 7 días a la semana, a todos los miembros de la sociedad, el decir que los centros deben hacer esto o aquello ya no tiene tanto sentido. Los propios grupos de interés tendrán que ser educadores eficaces dentro de una comunidad de educadores, y de esta manera toda la comunidad
comunidad se vuelve el centro de acción educativa. Conclude with simply a vision. Quería terminar con una visión y lo siento, la proyección no es demasiado clara. Es un mapa que hizo NASA, el cielo nocturno, a través de varias pasadas de un satélite meteorológico, recogiendo las diferentes ciudades del mundo en noches despejadas. Pensamos que la educación urbana tiene un gran futuro y que es educación online. Y las implicaciones de la educación electrónica significan una educación por y para las ciudades, en interacción entre ellas, y que la comunidad política del siglo XXI y más allá va a ser más una comunidad de ciudades en interacción. Una de las ideas a las que creo que deben prestar más atención es reconocer que el primer sistema operativo totalmente interactivo es la geografía de la ciudad. Es un punto de acceso aleatorio. Las personas pueden elegir. Y el mundo interactivo online que estamos creando es una extensión y una ampliación de esta interactividad de la vida urbana. Y este portal de portales esperamos que sea algo por y para y con las ciudades de todo el mundo. Gracias.